ya en- estamos en Israel ya en el tiempo de la octava vela y última vela de Hanukkah. Todavía no para quienes están fuera de Israel, pero de todas maneras nos mancomuna la expectativa. Por un lado, aquella que nos unió para poder hoy cantar y entonar las bendiciones nuevamente para el nuevo día, y por otro lado, la llegada de este tiempo, un tiempo muy singular en el calendario de Am Israel, ya comenzando el día 3 de Tevet, habiendo circulado ya los días últimos de Kislev y ya los primeros días de Tevet, y eso habla de un proceso constante de lo que es la renovación en el seno del pueblo judío. Estamos aquí hoy nuevamente con lo que empezamos a estudiar del Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, a partir de esta perspectiva inicial de lo que es la fiesta de Hanukkah. Vamos a compartir con ustedes entonces el texto del Ramjal, eventualmente, para en última instancia poder continuar estudiándolo también como lo tenemos aquí en el Bet Midrash. Bueno, el Ramjal nos había dicho eventualmente, bueno, todo el sentido propio de lo que representa, no hay ninguna duda, Hanukkah. Pero en un párrafo muy particular que estamos estudiando desde que estuvimos comenzando el texto inicial del Ramjal acerca de la esencia de Hanukkah, simplemente les recuerdo el texto general, no lo pongo de vuelta en pantalla, decía Ramjal, la esencia de Hanukkah y de Purim es irradiar la luz que brilló en aquellos días según los tikkunim, las reparaciones que ocurrieron allí. Quiere decir que Hanukkah y Purim ofrecen un periodo reparatorio, por supuesto, en la vida del pueblo judío. Hanukkah se trata, entonces, específicamente, decía Ramjal, de la victoria de los Kohanim sobre los malvados hijos de Yaván, que tenían la intención de apartar a Israel del servicio de Hashem. Hasta aquí hemos estudiado. Y ahora viene la segunda parte, que es que vamos a comenzar hoy, y este párrafo del Ramjal dice, Benit Hazku a Kohanim, y se reforzaron los Kohanim, como ustedes ven allí arriba en la página 11, en la parte superior, Benit Hazku a Kohanim, Be'al Yadam, Shabu le Torah, la Torah la Avot. Y se reforzaron los Kohanim, y por medio de ellos, el pueblo judío, se supone, retornaron los Yehudim a la Torah y al servicio. Esto es lo que tenemos hoy para comenzar a estudiar en la página 11. ¿Lo encontraron? ¿Verdad? La parte superior de la página 11. ¿Lo encontraron? Bien. Entonces aquí tenemos lo que significa Benit Hazbeku a Kohanim. Hay un llamado aquí, en el llamado 6, como ven arriba, se reforzaron los Kohanim y por medio de ellos retornaron los Yehudim a la Torah y al servicio. Voy a poner un poquito más grande el texto. Eh, no sé si puedo. No, creo que no puedo ponerlo más grande. Eh, no, creo que no. Lamento no poder ayudar. Ah, sí, pues, un momentito. Ya lo tengo aquí. Bien. Entonces, se reforzaron los Kohanim por medio de ellos. Entonces, eh, retornaron los Yehudim a la Torah y al servicio. ¿Qué significa Benit Hazku a Kohanim? ¿Cómo se entiende esto de Nit Hazku a Kohanim? Hoy en día, la terminología moderna, cuando una persona Hazek, es una persona que hace Teshuvah y se vuelve a cumplir Torah y Mitzvot de una manera muy sostenida, muy fuerte, y por eso es Hazek, una persona que estuvo alejada o que fue débil en su compromiso judaico y de repente ahora tiene ese compromiso cada vez más activo y más fuerte. Pero ¿qué pasa en el sentido de los Kohanim? Esa es la pregunta del millón que tenemos aquí. Dice Berit Hazkua Kohanim, se reforzaron los Kohanim. Dice aquí, se refiere al plano espiritual. Es decir, se reforzaron espiritualmente manteniéndose firmes en nuestra Torah. O sea, si uno tiene que leer lo que dice Ramjal,
que se reforzaron los Kohanim, se refiere al plano espiritual, quiere decir que no solamente Grecia actuó en los planos populares y atrajo a la gente hacia su cultura, hacia sus costumbres y hacia todo su legado, el legado griego, sino que también aparentemente habían arrastrado a quién, al plano sacerdotal. Quiere decir que la influencia de Grecia había llegado no solamente al pueblo, a la gente común, ordinary people, sino que llegó también a quién, a la gente de mayor raigambre en el judaísmo, la gente que dirigía espiritualmente. En la época de Antíochus Epifanes, este Antíochus IV, cuando se dan todas estas reglamentaciones y prohibiciones y persecuciones al pueblo judío, tenemos a dos sacerdotes, Jasón y Menelaus, Jasón y Menelao, que eran sacerdotes que preferían ir en Shabbat al circo de los griegos o al campo de deportes o al hipódromo. Habían construido un lugar de gimnasio al lado del Bet HaMikdash donde asistían más que al Bet HaMikdash. Por lo tanto, los Kohanim, que deberían dar un ejemplo desde la perspectiva de la conducción espiritual, también ellos habían caído presa de una realidad y eso es verdaderamente grave. Porque si que un rey se desvíe detrás de los griegos, lo puedo entender. Y si puedo entender que el pueblo se desvía tras la cultura griega, lo puedo entender. Pero que un sacerdote dejaba su condición judía para involucrarse con la cultura griega, eso implicaba que si la cabeza del pez, como dice el dicho en ladino, el pez empieza a pudrir por su cabeza. Quiere decir, cuando se descompone el pez, una vez ya pescado, eventualmente se descompone de la cabeza. Lo primero que da mal olor es la cabeza. Entonces, la cabeza del pueblo de Israel empiezan a sufrir ese percance que es dejarse llevar por Grecia. Aquí el Ramjal dice, se reforzaron los Kohanim, y por eso él lo aclara y dice, se refiere al plano espiritual, manteniéndose firmes en nuestra Torah. Nos explica aquí el Rav, es importante desarrollar aquí una premisa fundamental a partir de la cual se podrá percibir el mundo y la historia según la perspectiva de la Torah. Presten atención, por favor. Todos los exilios y sufrimientos que atravesó Am Israel a lo largo de la historia, en ningún caso son simplemente un fenómeno sociocultural, consecuencia de la elección antisemita de un pueblo, sino que responden a un decreto de Hashem, en función del estado espiritual de Am Israel. En otras palabras, no es correcto pensar que por culpa de su elección de atacarnos, nosotros terminamos sufriendo. Esta es la versión griega de la realidad, basada en su premisa de que Olam, que vino el mundo, se rige según sus leyes naturales y sociales, en un encadenamiento de causas y consecuencias, perdón. Siguiendo este enfoque, se intenta explicar la realidad por medio de teorías e hipótesis basadas en leyes naturales, sociales, políticas, económicas y culturales, todo el histórico pasado de del antisemitismo sufrido. Esto no es la condición judía. La condición judía dice la forma judía correcta de percibir la realidad es como lo expone quien Rambam, Maimónides en el Hot Ta'anit. Y esto es una perla, verdaderamente. O sea que nosotros no nos podemos entregar en manos de las circunstancias. No es la cultura de turno la que nos va a llevar a la realidad, ni es el antisemitismo que nos lleva a esa realidad. Hay algo que pasa también interiormente, sostiene el Ramjal, y aquí entonces se va a citar, como lo hace el Rab, que para este material, con respecto a lo que dice Maimónides. Mitzvat hace mina Torah, liz'ok ulearia bachatzot, al kol tzara שתבוא על הציבור, שנאמר, enseguida lo traduzco, על הצר הצורר אתכם בעריותיהם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם, כגון בצורת, בדבר, בערבה, בחייצה, בהם זעקו עליהם בערים. Dice Rambam, entonces, ahora en el español, es un mandamiento positivo de la Torá, página 12, por supuesto,
clamar y tocar trompetas, tocar la Hatzotzerot, para eso fueron hechas las trompetas que hizo Moshe Rabenu en el desierto, por cualquier sufrimiento que afecte a la comunidad. Así como dice el Pasú, cuando salgáis a la guerra, eventualmente, que es un momento no deseado, estamos ahora viviendo una guerra contra un enemigo que los ataca. Entonces, en la época del desierto es habréis de tocar las trompetas. Es decir, dice Rambam, cualquier cosa que les genere sufrimiento, como por ejemplo hambruna, plaga, langostas o similares, clamen y toquen las trompetas. ¿Para qué es clamar y tocar la trompeta? Bueno, cuando suena la trompeta, uno se alarma, como si suena la sirena. Es como si estuviera sonando algo que me llama la atención. Cuando escucho todo eso, hay algo que me llama a mí a la reflexión. Dice Rambam, sigo la lectura de Rambam. Esta práctica es uno de los caminos de la Teshuvah, tocar la Hatzotzerot. ¿Por qué? Porque hay una desgracia en puerta. Y cuando vemos la desgracia en puerta, tocar la Hatzotzerot. Ya que si cuando sobreviene un sufrimiento, claman y tocan las trompetas, dice Rambam, todos se darán cuenta de que debido a su mala conducta le sobrevino aquel sufrimiento. La mirada no es hacia afuera, la culpa es del otro. El otro vino y me atacó. No, 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 el problema ¿dónde está? Aquí adentro. Esto no es para minimizar lo que pasó hace 2 meses y algo aquí en Israel. Pero no nos olvidemos que el terreno previo para lo que pasó el 7 de octubre, independientemente de todo lo que vamos a descubrir, se va a descubrir como una mayor desgracia todavía de la impericia, de la no preparación, de no darse cuenta de todo lo que estaba pasando. Aquí Israel era, durante los últimos meses del año, quiere decir los meses de julio, junio, agosto, septiembre y un poco antes también, todas las marchas que hubo por el tema de la reforma de la justicia, la separación que había en el pueblo, toda esa desgracia que pasó, el enemigo no está tomando mate y mirando la televisión, los dibujitos animados. Están viendo cómo esta sociedad se está desmoronando y entonces nos estamos demorando. Entonces, dice el Rambam, esta práctica es uno de los caminos de la Teshuvah, ya que si cuando sobreviene un sufrimiento claman y tocan las trompetas, todos se darán cuenta de que debido a su mala conducta le sobrevino aquel sufrimiento. Como dice el pasuk del profeta Irmiá, tus pecados han desviado la lluvia. Quiere decir, Abonotejem, y tú, quiere decir, por vuestro pecado las lluvias no llegaron. No porque no había lluvias, porque no había nubes, etcétera. No llegó la lluvia por mi causa. Y entonces, dice Rambam, pero por el contrario, si no claman ni tocan las trompetas y en lugar de eso dicen, lo que nos ha sucedido es meramente un fenómeno natural y social. Claro, pasó, hay langostas, hay hambre, hay esto, hay lo otro, todo es un fenómeno natural. O de repente hay un levantamiento de la gente, un problema social. Dice, y este sufrimiento es meramente una casualidad. Si el pueblo judío atribuye todo lo que le pasa a la casualidad, mal camino, dice el Rambam. Mal camino está eligiendo el pueblo. Para Am Israel existe una causa, primera y última. Y si yo leo el Rambam y digo, anima amin beemunah shelema, sheboré itbarach shemo, boré umanhig, que el creador del Todopoderoso es el creador y el conductor de todo lo que es, y él ha sido, es y será, Behuayá o Bebe y yo entiendo que la primera y la única causa que me marca a mí la existencia mía como Yehudí es mi deber de deberme a él. Y si yo voy a atribuir las circunstancias a lo que fue, lo que hizo el Hamas en este momento, o el Hezbollah, o la Yihad Islámica, pensando que esos son los factores, yo tengo que mirar, dice el Rambam, mi visión interior. Debo hacer un mea culpa. Y por eso Am Israel pasa de un ambiente de hiperdesintegración, como lo fue cada Motzai Shabbat, una marcha acá, 100.000 en Tel Aviv, ocupando la autopista de Ayalon,
Todo lo que pasó, todo, absolutamente todo, atribuido obviamente a un descontento popular, merecido, no merecido, yo no lo voy a discutir ahora eso, pero entiendo de que todo eso formó el caldo de cultivo para lo que después pasó como una de las mayores desgracias de la posmodernidad para el pueblo judío, comparada tal vez con una mini Shoah. Y todo esto, obviamente, el Rambam lo pone de manifiesto diciendo, esto no es casualidad. Todas estas cosas no pasan por casualidad. Por eso, si el judío va a pensar que este es un fenómeno natural, porque hay plagas, langostas o similares, o fenómenos sociales, y todo esto pasa por casualidad, dice Rambam, esto es una reacción cruel que les provoca continuar apegados a sus malas acciones y genera que les sobrevengan aún más sufrimientos, Dios no permita. Y así lo estamos viviendo, lamentablemente. Entonces, este es el sentido de que se reforzaron los Kohanim. Los Kohanim se reforzaron, pero también reforzaron a quién? Al pueblo. Si hay un liderazgo que logra hoy en día decir Yahad Benasea, y en todo parte donde vas ves banderas de Israel como no viste nunca, siquiera en Yom Ha'atzmaut. Entonces el Yom Ha'atzmaut es el día en el cual la bandera debería estar presente, ni siquiera ves está la bandera, y ahora todo Israel está regado de banderas en los edificios, imágenes de banderas, banderas que flamean, en cualquier lugar que vayas, y en todos los lugares la misma inscripción, Yahad Benasea, quiere decir que todos juntos vamos a vencer, se está hablando de un criterio, Yahad, se está hablando de que el fenómeno que puede llegar a hacer del pueblo judío una verdadera fuerza es estar unidos. Y entonces si va a haber unión, va a haber victoria. Lamentablemente, para esa victoria hay muchas muertes, pero en última instancia el pueblo de Israel está haciendo su mea culpa en este momento. Todo lo demás, a pesar de que los políticos quieren ocuparse de la política, enseguida surgen la voz consciente, la voz de los padres que han perdido a sus hijos, Dios no permita, a sus hijos maravillosos en esta guerra, muchachos de 20 años, de 19 años, o que han perdido a los capitanes de esos grupos, que han perdido cuántos niños y familias quedaron huérfanos. Todo eso obviamente tiene un precio. Y entonces el Yahad Menatzeach es ahora que no es el momento de pensar en la política y en el día después. Todo el mundo está evaluando lo del día después. El día después está claro lo que va a pasar, pero mientras tanto estamos en el día anterior. Y el día anterior representa la capacidad de poder ser personas de bien, y por eso dice Rambam Bareotem Bajasaser. Hay un clamor que nace, ese clamor que se pide ahora para que el pueblo de Israel se una y que Yahad Benasea. La única forma de poder vencer es que estemos unidos. Esto es, dice Rambam, cerrando su comentario, esto es lo que dice la Torá. Dios le dice al pueblo judío en el libro de Baikra, último capítulo, última perashá, perashat de Jukotai, que es una de las perashiot que traen maldiciones al pueblo de Israel. Si se conducen conmigo con keri, con casualidad e indiferencia, yo también me conduciré con ustedes con furia casual e indiferente. Ahí tenemos la respuesta de Akadosh. ¿Tú te vas a conducir así? Como que las cosas pasan porque pasan. Y yo también. Pero ese de Hamat Keri. No Akadosh Baruj Hu va a actuar con indiferencia, sino con Hamat Keri, con furia casual. Vos querés saber lo que es la casualidad, Dios te lo va a enseñar. Es decir, cuando dice Rambam, cuando yo les mande un sufrimiento para que hagan teshuvá y en lugar de eso digan que fue casualidad, les añadiré furia a aquella casualidad e indiferencia. Dios no permite. Y esto es, lamentablemente, a veces lo que pasa, y no porque somos lectores baratos de una realidad muy triste que está ocurriendo aquí en nuestra amada tierra y que esperemos que Kadosh Baruj Hu pueda verdaderamente ayudarnos a superar. Decía entonces al principio, vimos la otra hoja, que los Kohanim se reforzaron y por medio de ellos retornaron los Yehudim a la Torá y a los servicios.
el comienzo de la hoja 12 nos dice, Ubifrat Inyana Menorá Lefiti Kunea. Específicamente el concepto de la menorá, según las reparaciones que ella genera. Entonces ahora vamos a tocar el tema de la menorá. El comentario 7, tenemos aquí la fuerza de la menorá. ¿Lo vieron? Cada uno de los kelim son los instrumentos, los artefactos del Mishkan y posteriormente del Bet HaMikdash. Manifestaba y representaba una luz espiritual superior. Todo lo que se hizo aquí abajo en el Mishkan y después en el Bet HaMikdash tiene su similar en donde en la parte celestial. Quiere decir que así como hay un altar aquí en el Bet HaMikdash de abajo, hay un altar en el Bet HaMikdash de arriba. Hay un candelabro acá abajo, hay un candelabro arriba. Quiere decir toda una representación de esa misión espiritual. Por eso nos dice que Betzalel tenía que conocer las ciencias de asociar y permutar las letras con las cuales fueron creados los cielos y la tierra para poder edificar el Mishkan. O sea que Betzalel no solamente era un artesano, era un sabio y tenía que utilizar, cambiar, asociar y permutar las letras, cambiar las letras de su lugar con las cuales fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cuáles fueron las letras con las cuales fueron creados los cielos y la tierra? El Aleph Bet, todas las letras, 22 consonantes, todo el Aleph Bet. Entonces, interactuar las letras hace que se pueda volver a crear. Pero bueno, esa es la sabiduría de Betzalel. Tenía que tener todo un componente de gran sabiduría para poder hacerlo. Por eso se llama Betzalel. Betzalel es Betzel el. Así le dijo Moshe en el Midrash. ¿Acaso estabas a la sombra de Dios? La sombra significa la presencia del Creador. Betzalel, Betzel el. Es la misma palabra separada. Betzel el, la sombra de Dios. Y estar en la sombra de Dios significa una persona agraciada con el conocimiento. Nos dice entonces el comentario, cada Keli, cada artefacto, estaba preparado para atraer y canalizar un flujo divino específico. Un flujo divino, tengan en cuenta eso, ese flujo de Dios. Los tres Kelim del Kodesh era el santuario, quiere decir, no el Bet HaMikdash todo, el edificio que estaba allí, ¿no es cierto? Del Kodesh, eran el Shulchan, sabemos que era la mesa de los panes, el Mizbeach HaKetoret, el altar del incienso, que era todo de oro, y la menorá, o sea que la menorá de oro. ¿Dónde estaban todos ellos? En la antesala del lugar más importante del Bet HaMikdash, que estaba al final de todo, que era el Devir, que era el Sancta Santorum, el lugar sacro santo, donde estaba el pequeño arca de la Torá, que tenía las tablas de la ley rotas y enteras, y un pequeño Sefer Torá que escribió Moshe. Eso está adelante, que nadie puede entrar. Pero la parte anterior, que es la parte del edificio que se construyó, el Ejal, el Kodesh, tenía el altar de oro, la mesa del pan y la menorá de oro. Bien, dice, todos ellos, cada uno estaba diseñado para traer a la tierra los principales flujos divinos. ¿Cuáles son los flujos divinos? La parnasá. La parnasá es el sustento, que era la mesa de pan. ¿Ajón? El pan es el sustento. La vida y la salud, que representa el altar de oro, el ketoret, todo aquello que exhala un buen aroma. Entonces la vida y la salud. Cuando estamos bien, estamos funcionalmente íntegros y entonces exhalamos un buen aspecto. Y la jochma, la sabiduría, que es la menorá, asociada con la sabiduría. El Shulchan estaba ubicado al norte y atraía el flujo de la Parnasá y la abundancia correspondiente al nivel de Nefesh. El Mizbeach, Aketoret, estaba ubicado en el centro. Uno estaba en el norte, otro en el centro y otro en el sur. Entonces, en el norte estaba el Shulchan. En el centro estaba el altar de oro y atraía el flujo de Jaim y salud correspondiente al Ruach, al espiritual.
La menorá estaba en el sur y atraía el flujo de la Jochma de la Torá, correspondiente a la Neshama. Nefesh, Ruach y Neshama. Todo eso representa el escenario del santuario. Por otro lado, el Aarón, el arca, que estaba adentro, donde estaban las Lujot, estaba dentro del Kodesh HaKodashim, como ven aquí, y atraía, por supuesto, todo el flujo de ¿qué? De la Torah. Entonces tenemos Parnasá, la vida y la salud, la sabiduría, y por último, ¿qué? La Torah. Espero que lo puedan seguir y entender. No me quiero apurar, pero para poder llegar. La diferencia entonces entre el Aarón y la Menorá es que el Aarón canalizaba el flujo de la Torá, Shevichtav, o sea, la Torá escrita, mientras que la Menorá, el de la Torá Shebe'al Peh. En el Sheur de Yoshua estuvimos hablando sobre la importancia de la Torá Shebe'al Peh justamente hace una hora atrás. Es decir, la menorá era la antena que materializaba y atraía hacia aquí abajo en Am Israel la luz de la Torah Shebe'al Peh y la Jochma superior. Bien, todo esto lo explica el Maharjú, que es Moreno Arab Haim Vital, en Adat Tov, Etzadat Tov, perdón, Tov Barra, en Beja Alotej. Bien, así dijeron Jajamim. Harrotze Yahkim Yadrim, Bestimanach, Menorá Badarom. Los Jajamim dijeron en la Gemara de Baba Batra, el que quiere hacerse más sabio que se perfila hacia el sur. Y la señal es que la menorá estaba del lado sur. Entonces, si tú querés ser sabio, vete al sur. Bien, dice, Arragil Beshemen Zait, Jochma Metsuyabo. El que se acostumbra a ingerir aceite de oliva, la Jochma, la sabiduría se encuentra en él. Arroé Shemen Zait Bajalom y Tzapele Maor Torah. El que ve o el que sueña con aceite de oliva, que aguarde la luz de la Torah. Todo esto está asociado con la luz y con la sabiduría, por supuesto. Entonces, nos dice el Ramjal, o sea, el comentario, perdón, el aceite era el elemento para que la menorá cumpla su objetivo. Ahora entendemos que la menorá era uno de los elementos centrales, que era la sabiduría, no era cualquier cosa la menorá. O sea, encender las luces de la menorá era, en última instancia, inspirar a la sabiduría. Estamos hablando de la menorá, que es la Neshama. Estamos hablando de lo que es esa conexión superior con nuestro Creador. Por eso la primera tarea que hacían los Kohanim, el sumo sacerdote, cada atardecer, era encender la menorá. No para que dé luz, sino para marcar la presencia, ese flujo divino que representaba la sabiduría, que representaba la condición del hombre para saber y para comprender. La principal función del aceite es iluminar, y la luz siempre se relaciona con el sejel, intelecto, y con la jochma. Pero la esencia de la Torah, Shebe'al Peh, atención, acuérdense que la Torah Shebe'al es la que está en el Aarón Abedí, en el lugar más sagrado, y la menorá es la Torah Shebe'al Peh. Entonces, la esencia de la Torah Shebe'al Peh no es como suele entenderse en su sentido simple y literal, que se refiere a la tradición oral que recibimos en Har Sinai acerca de los Perushim, las explicaciones de la Torah escrita. No, como dijimos en la hora pasada, su esencia espiritual reside en el poder y la capacidad que Hashem le concedió a los Hajamim para explicar e interpretar la Torah según su propio entendimiento, innovando y revelando a partir de lo que se entregó aquello que no se entregó. Esa es la fuerza de los Jajamim. Cuando uno se pregunta, ¿y esto de dónde nace? ¿De dónde surge? No está escrito en la Torah. Esa es la fuerza de los Jajamim, que pueden revelarnos algo de lo que no se entregó y nosotros lo tenemos en nuestras manos. ¿Cómo hago para saber que tengo que encender las velas de Hanukkah durante estos 8 días? ¿Quién determinó que Hanukkah hay que celebrarlo? ¿Está escrita en la Torah escrita? No, eso es una mitzvah de Rabanán. Ellos determinaron. Y por eso dice que el Beit Din Hashmonaí, cuando el primer año entraron y purificaron el templo y luego limpiaron y prendieron las velas, al año siguiente dijeron, señores, pasó un milagro, vamos a hacerlo para siempre. Y esto es lo que pasó aquí. Y este es el escenario maravilloso de lo que representa Hanukkah y la fuerza, eventualmente, ¿de quién? De la tradición oral.
De modo que lo que ellos digan según su da'at, comprensión, lo que digan los sabios, se convierte en Torah, tal como Hashem mismo lo hubiera dicho. Por eso, encendemos las velas de Hanukkah y decimos, Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leadik ner Hanukkah. Dice, ¿dónde nos ordenó Dios que encendamos las velas de Hanukkah? En ningún lado nos ordenó Dios. Y sin embargo, que los Jajamim lo ordenaron y esto está equiparado como si lo hubiera ordenado ¿quién? El Todopoderoso. Así está marcado en la Torah. De modo, nos explica que lo que ellos digan según su edad, comprensión, se convierte en Torah, tal como si Hashem mismo lo hubiera dicho. Esto se denomina Da'at Torah, el conocimiento de la Torah que poseen los Jajamim. A tal punto se considera Torah que si uno estudia acerca de Purim o Hanukkah o cualquier mitzvah de Rabanán, incluso que es algo de Rabanán, igualmente se considera que está cumpliendo con la mitzvah de Oraita de estudiar Torah. Así lo explica en Netziv de Bolojin, en su Peirush a la Torah, que se llama no Ha'amek Davar, el error, Ha'amek Davar, y se llama así. Dice el Netziv de Bolojin que es Netziv Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlín. Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlín. Esas son las siglas del nombre de Netziv, ¿sí? Que fue un gran sabio del siglo XIX. Y entonces, ¿qué dice el Netziv de Bologna? Dice el Netziv algo maravilloso. Hay que saber, dice el Netziv, que la luz de la Torah es el propósito del Mishkan. Si hay un propósito que marca por qué tengo que construir el Mishkan, es la luz de la Torah. Y el canal principal para que repose la Shekhinah, la presencia divina dentro de Israel. Y esta luz de la Torah llega aquí abajo por intermedio de dos artefactos sagrados. El Aarón, el arca donde reposaban las lujot y la menorá. ¿Está claro? Eso es el lugar donde fluye la luz. El Aarón y la menorá. Cada uno con una acción diferente y específica. El Aarón tiene como propósito las palabras escritas, lo vimos antes, es decir, la Torah escrita, y también todos los mandamientos que recibimos de forma oral de Hashem en el Ar Sinai. Pero aún falta la del pilpul, dice el Netziv. ¿Qué es el pilpul? La reflexión, la discusión rabínica y la del hidush, la innovación, para que una persona pueda innovar por sí misma una halajá, ley, que no fue recibida de Hashem por el Sinai. Entonces tenemos aquellas cosas que fueron recibidas y que, como la Torah escrita o toda la halajá de Moshe en el Sinai, que es cómo tienen que ser los tefilim, por ejemplo, y todos aquellos que no fueron dichas y que son hidushim. Y aparte está el pilpul, la reflexión, la discusión. Y para esta fuerza maravillosa llamada Talmud, que es donde se da el pilpul, la reflexión y la discusión rabínica, y el hidush, la innovación, esa es la maravillosa llamada la innovación, fuerza llamada Talmud. Fue dada la fuerza de la menorá. O sea, una cosa es la fuerza del Aarón y la otra es la fuerza de la menorá, que incluye en ella las 7 sabidurías. Por eso la menorá tiene 7 brazos, nada más y nada menos. La menorá, no la Hanukkah. La menorá tiene 7 brazos y todas las fuerzas requeridas para el pilpul shel Torah, la discusión e innovación de la Torah. Y todo esto estaba comprimido, ¿saben dónde? En los kaftorim y los prajim. La menorá tenía botones y flores que la adornaban. Cuando vean la forma de la menorá, de acuerdo a lo que la Torah marca, lo pueden ver aquí en el libro Torah Temet, van a ver que tiene kaftorim, uprajim, botones y flores. Ahí, en los botones y las flores que adornaban la menorá, estaba comprimido toda la fuerza de lo que es la interpretación, el estudio, etcétera, del Talmud. Tanto es así que cuando Rabí Tarfón escuchaba algo de Torah correcto y adecuado, solía decir, Kaftor Papera. Cuando escuchaba una deducción, un estudio, un análisis de sus alumnos, y era algo que realmente le agradaba a Rabí Tarfón, que era un grande de Torah, decía Kaftor Vapera. ¿Por qué decía Kaftor Vapera? Porque el botón y la flor representaban ¿qué cosa? Ese aspecto del estudio excelso, elevado de la Torah oral. Por eso, durante la época del segundo Bet HaMikdash,
se multiplicaron las yeshivot y se establecieron muchos talmidim en las discusiones de Abaye y de Raba, que es el Talmud. Precisamente allí se reforzó la fuerza de la menorá por medio del Nes de la fuerza de Hanukkah. Bien, entonces, el Oraganus significa esa luz oculta que explicábamos la semana pasada acerca de que esa luz primera con la cual Dios creó el mundo, que después la dejó atesorada, guardada, escondida. Eso se llama Oraganus. Y entonces esa la dejó para dónde? Para el futuro por venir. Y entonces hoy disfrutamos de la luz del sol, de la luna, de las estrellas, pero no de la luz de Dios. Esa luz es luz Oraganus. El Benei Sahar, que es un comentarista del siglo XIX también, explica que la luz de Hanukkah proviene del Or Aganut. Interesante. Maamarejo Chekislev Tebet, Maamar 2, Siman 8, dice, escribió el Rabba Kadosh Baal Arokea, Zal, es otro sabio, Baal Arokea, el dueño de su libro llamado Arokea, que Jajamín decretaron 36 velas, sumando las velas de los 8 días, sin contar el Shamash. Es decir, la primera noche una, después dos, tres, cuatro, si contás, uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, la sumatoria total te da 36, sin contar el shamash. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Matemática. Sumen uno más dos, tres, más tres, seis, más cuatro, 10, más cinco, 15, más seis, 21, más siete, 28, más 8, 36. Son 36 velas lo que se suma, la sumatoria de cada día. En paralelo al Or Arishon. Es decir, todo esto es paralelo a la primera luz, esa luz primaria que le sirvió a Adam Arishon durante 36 horas, tal como dicen los Jajamim en la Pesticta. Son las 12 horas del día viernes más 24 del Shabbat. Eso es lo que disfrutó Adam Arishon en la creación del mundo. 12 horas del día viernes, las últimas 12 horas cuando fue creado, y luego las 24 horas del Shabbat. Esas son las 36 horas. Y de lo expresado por este Rab Kadosh, el Baal Larokea, que todas sus palabras son Kabbalah de boca de Eliyahu, Zal, de Eliyahu Anabí, puedes comprender que la iluminación, dice el Benei Sahar, que surge de la mitzvah del Ner Hanukkah, proviene de la iluminación del Or Ganús. Por eso tenemos 36 velas todos los días de Hanukkah y 36 son las horas de esa luz que atesoró Dios y que le hizo vivir al hombre. Y por lo tanto, comprenderás que en la época de los Hashmonaim, cuando se encendió la menorá, los días del Nes, los días del milagro, fue con una luz que no es natural, sino milagrosa y sobrenatural. Tienes que entender que la luz es el milagro del aceite, es el milagro de una luz. La luz es sobrenatural. Y la menorá representa la Jochma de la Torah, por lo que la luz surge del Oraganos, donde está oculta la Torah también. Por eso estos días, dice el Baal HaRokeach, se llaman el Benei Sefar, se llaman Hanukkah, de la palabra Jinuj, inauguración, entrenamiento y práctica para lo que está por venir, para la Geulá Atidá, para la futura redención. Porque entonces el Oraganus, esa luz atesorada por Dios, se nos revelará en su plenitud, como enseñaron los Jajamim. Hashem la escondió para los tzadikim para el futuro. Como dice, el sol ya no será tu luz en el día, ni el resplandor de la luna será para ustedes luz, sino que Hashem será para ustedes Or Olam, luz eterna, dice el profeta Yeshayahu. O sea que en el futuro por venir no vamos a disfrutar del sol, ni las estrellas, ni la luna, sino vamos a disfrutar una sola luz, que es la luz de quién? De Kadosh Baruj. Ese será por Or Olam. Y esto será al final de este Galut, que comenzó con el cuarto reinado. ¿Cuál es el cuarto reinado? Babilonia es el primero, Persia el segundo, Grecia el tercero. ¿Y cuál es el cuarto? La bendita Roma. Entonces, este Galut que empezó con Roma. Pero incluso antes del fin del tercer reinado, el reino de Yaván, Hashem Barujú hizo brillar un poco de esta luz para nosotros, dice el Benestahar, incluso después de que se interrumpió la nebuá. O sea, cuando ya no teníamos ni siquiera profecía, ya no hay profetas en la época de los Hashmonaim. Dice, a pesar de eso, Dios nos hizo ver algo de su luz, porque a través de este Or,
dice el Benei Zahar, una persona puede observar de un extremo al otro del mundo. Y por eso se la llama Ner Hanukkah, la vela del Jinuj, inauguración, entrenamiento, preparatoria y práctica para el Or Olam, para la luz eterna de la Geulá futura, de la Geulá Atirá, cuando ese Or Aganús, sobre el cual fue dicho, Vayehi Or, y fue la luz, será revelado. Muy bonito. Y continúa el Benei Zahar diciendo esto. Con la luz primordial creada en el primer día, se podía observar de un extremo al otro del universo, como dijeron los Jajamim, pero la luz Hashem la ocultó para los tzadikim. ¿Y en dónde la ocultó esa luz? ¿En qué lugar? La respuesta es en la Torah, como enseñaron los sabios con Ruach HaKodesh, con espíritu de santidad. Por lo tanto, todo lo que la persona observa en cada ocasión, algo nuevo en la Torah, aprendiste algo nuevo, descubriste algo nuevo y es imposible que no lo descubras cada vez que estudias Torah. Eso es el Or Ganús. Eso es esa luz que está reservada allí, oculta, y por eso se le llama la Torah Or. Así verán ustedes que dice Torah Or. Entonces dice Kiner Mitzvah de Torah Or. ¿Quién lo dice? Shelomo Amelech. ¿Dónde lo dice? El libro de Mishlei. Porque el Ner, la vela, es la Mitzvah y la Torah es la luz. O sea que también Shelomo sabía dónde estaba la luz, esta atesorada. Cada cual de acuerdo a su esfuerzo y diligencia en la Torá, y por medio de este Oraganús puede observar cada vez secretos de un extremo al otro del universo. Y los Yevanim, los griegos, Reshaim, malvados, querían anular la Torá Or, que en ella está oculta la luz primordial. Por lo tanto, en el momento de la salvación de los Yehudim, brilló la luz de forma milagrosa, el milagro del aceite, para demostrar la superioridad y victoria del Or Torah, de la luz de la Torah, que la luz primordial está oculta en ella. Por eso decretaron 36 Nerot, en paralelo a las 36 horas que el Or Ganús iluminó para Adama Rishon. Ese hombre disfrutó 36 horas de la luz de Dios. Y después de eso, ¿qué pasó? Fue expulsado del Gan Eden, porque había pecado. Y entonces ya no tuvo la luz de Dios. ¿Cuánto duró la luz de Dios? 12 horas del viernes y 24 horas del Shabbat. 36. La misma que la luz de Hanukkah. Maravilloso. Y por eso seguimos la costumbre de Bet Hillel, en la que el encendido de Nerot es ascendente y acumulativo, es decir, una vela el primer día, dos velas el segundo, a diferencia de la costumbre de Bet Shammai, que es de modo descendente, es decir, el primer día 8 y después 7, etcétera, para manifestar que cuando una persona aumenta los días del estudio de la Torá, proporcionalmente aumenta el Or a. Bien, bueno, hasta aquí podemos llegar, nos falta muy poco para terminar, ya que había acusaciones en su contra, y esto tiene que ver la oscuridad de Yaván y la filosofía, pero ya es un tema muy extenso que seguramente creo vamos a necesitar crear un espacio más, virtual o presencial, para poder estudiar este Mahamar, que me parece fantástico y que me parece muy ilustrativo, pero la hora nos obliga ahora a terminar, pero hicimos mucho de este Mahamar, casi lo estamos terminando, donde prácticamente lo que nos queda por estudiar de esta primera parte es la oscuridad de Yaván y la filosofía, que son las próximas 4 hojas, si no me equivoco, ¿sí? Y lo último que es, nos queda otro tema más, los Kohanim, la Menorá y la Torah Shebeah. Quiere decir los Kohanim, la Menorá y la Torah oral, que Bezrat Hashem vamos a tratar de crear un espacio en la semana para poder estudiarlo y continuar estudiando el tema de Hanukkah, porque creo que el tema de Hanukkah va más allá de todo lo que son los 8 días de Hanukkah. Creo que va en lo que es la esencia del pueblo. Que tengamos Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach para todos y gracias por acompañarnos.